Buenos días alumnos, ¿cómo están? Espero que todos se encuentren muy bien. Vamos a iniciar la semana con una nueva actividad. El área que vamos a trabajar el día de hoy es personal social. Nuestro tema del día de hoy es identificamos riesgos de los fenómenos naturales. Para esto vamos a analizar o leer en este caso una lectura que es un caso, ¿ya? Que es esta de acá. La voy a leer, estén atentos. Eh, el tío Juan, hermano de la abuelita, llegó con su familia de la sierra de Piura a vivir a Pueblo Nuevo, en la región de Tumbes, en busca de trabajo. Luego de unos meses encontró un lugar cerca de la ribera del río donde construyó su casa. Ellos desconocían el peligro que les generaría esta decisión en el futuro. Ajá. En este párrafo nos cuenta que el tío Juan se muda, ¿no? Se va a vivir a Pueblo Nuevo, en Tumbes, y dice que encontró un lugar donde vivir, ¿no? Cerca o en la ribera de un río, ¿ya? La palabra ribera significa orilla, o sea, cerca del río, en la orilla del río. Continuamos con la lectura. En el 2017 llegó el fenómeno del Niño. Debido a este fenómeno aumentó el caudal del río, por lo que su vivienda y la de otras personas se inundaron y se destruyeron totalmente. Además, el tío Juan y sus vecinos perdieron todas sus pertenencias. La familia del tío Juan logró sobrevivir porque en ese momento no se encontraba en su casa. Miren lo que vemos acá. Como les dije, la familia del tío Juan vivía en la orilla del río, ¿no? Y en el 2017 ocurrió eso del fenómeno del Niño e hizo que los ríos aumentaran su caudal. Y por ese motivo el río se desbordó y destruyó su casa, sus pertenencias que tenía el tío Juan, ¿no? Debido a que vivía muy cerca de un río. ¿Ya? Eso fue lo que pasó. Ahora, vamos a contestar algunas preguntas respecto a lo que he leído, ¿no? Que es la historia acá, o el caso del tío Juan. Dice, luego de analizar el caso, reflexionamos y respondemos, ¿qué debió tener en cuenta la familia de Juan para evitar el peligro? Mm, por ejemplo, el tío Juan debió de prever, ¿no? De prevenir primero dónde iba a construir su hogar, ¿no? Eso era la prevención, era importante porque el tío Juan construyó su casa cerca del río y era muy peligroso ahí, ¿no? Según el caso que hemos leído, la historia, eh, el tío Juan construyó su casa en la ribera y el río creció, destruyó todo su hogar, ¿no? Entonces, ¿qué debe tener en cuenta la familia de Juan para evitar el peligro? Debió prevenir el lugar donde iba a construir su casa. Muy bien, chicos, continuamos. Otra preguntita más de este casito que hemos leído. ¿Crees que estos casos son frecuentes en otros lugares y en tu comunidad? Sí. Por ejemplo, acá en Lima hay muchas familias que construyen sus casas en la ribera del río Rímac. Sí, el río Rímac, el río Hablador que tenemos acá. Hay mucha gente que ha construido su casa ahí, al borde, en las orillas del río. Y todos los años escuchamos en las noticias que muchas de esas casas se inundan o se caen debido a que el río Rímac poco a poco los va como se carcomiendo esas casas y muchas veces se inundan o se desbordan y destruye esas casas. Entonces, ¿crees que estos casos son frecuentes? Sí, por ejemplo en Lima sí, ¿no? Podemos poner ahí sí, en las orillas del río Rima muchas personas todavía construyen sus casas, ¿no? Sí, y es muy frecuente ahí los desastres, ¿ya? También, no solo en Lima, sino también en otras partes del Perú, también en la selva, se para inundando los ríos, y mucha gente construye su casa en lugares que no deberían, y entonces hay muchos ahí, hay peligro y muchos desastres. Ahora, bueno chicos, ahora vamos a leer esta siguiente información sobre los fenómenos naturales, esta parte de acá.
El título que tiene dice: los fenómenos naturales no hacen daño por sí solos, dice. Vamos a leerlo. La lluvia, los huaicos y las inundaciones son algunos fenómenos naturales. Ajá. Los fenómenos naturales no son buenos ni malos. Existen y se caracterizan al mundo natural y a los cambios permanentes que se viven en nuestro planeta. Es tarea de todos y de todas crear las condiciones para que los seres humanos vivamos mejor y seguro. Ajá. Dice que los fenómenos naturales no son buenos ni malos, dice, ¿no? Ese es en este párrafo, ¿no? Y dice que es tarea de todas las personas, vivir en condiciones que no sean tan peligrosas para las personas, ¿no? Y de esa manera estar todos seguros. Vamos a seguir leyendo. Muchos de los desastres producidos por los fenómenos naturales se deben a la falta de previsión en el planeamiento de la construcción de las casas y el desconocimiento de la naturaleza, la irresponsabilidad y a la falta de educación y organización. Ajá. Sí. Muchos de los fenómenos naturales traen desastre, sí, traen muerte, destrucción, y muchas veces no es debido al mismo fenómeno, ¿no? Es porque muchas personas se arriesgan, ¿no?, a construir o a vivir en lugares peligrosos, donde en cualquier momento un fenómeno natural se puede aparecer o presentar y destruir todo a su paso, ¿no? Como en el ejemplo que vimos en el caso de Tío Juan, ¿no?, que construyó su casa cerca del río. Entonces ocurrió un fenómeno natural que fue la inundación y destruyó todo. Entonces las personas debemos ser responsables, ¿no? Construir o vivir en lugares que sean seguros, no cerca, por ejemplo, como el Tío Juan, a una ribera de un río que en cualquier momento se puede desbordar. Seguimos leyendo. Los desastres que ocurren como consecuencia de un fenómeno natural se deben fundamentalmente a la vulnerabilidad de las zonas afectadas. Cuando se producen los desastres, pareciera que recién nos enteramos de que vivimos en un lugar que es vulnerable. Por lo general, no se reflexiona acerca de por qué se ha seguido ocupando los mismos lugares peligrosos para vivir, descuidando las medidas de protección. ¿Por qué se han seguido cometiendo los mismos errores? Ajá. Los fenómenos naturales, como hemos dicho un momento, ocurren o se dan en lugares vulnerables, ¿no? En lugares vulnerables, como en el caso de Tío Juan, ¿no es cierto? Muchas personas viven cerca a la ribera de un río y este desastre, este fenómeno natural que puede ser un huaico o en este caso la inundación de un río, trae como consecuencia la destrucción de todas nuestras pertenencias, de nuestra casa. Las personas no toman consideración de lo peligroso que es vivir ahí y solamente se dan cuenta ¿no?, de que están viviendo en un lugar peligroso cuando ocurre el desastre, ¿no? Y muchas veces las personas ya han tenido ya experiencias sobre estos problemas y aún así no reflexionan acerca de lo que ha pasado y siguen viviendo en el mismo lugar, ¿no? Sí, a pesar del desastre, las personas vuelven otra vez a vivir en el mismo lugar y como consecuencia este fenómeno que es la inundación puede volver a ocurrir, ¿no? Y volver a destruir sus cosas, su hogar que han construido, ¿no? Entonces la gente no reflexiona ante el peligro de los fenómenos naturales, ¿no? Vamos a continuando leyendo, chicos, la última parte. Dice: los fenómenos naturales pueden generar desastres, pero no como consecuencia de un castigo divino o la furia de la naturaleza, sino como resultado de nuestra falta de previsión para afrontarlos y de la capacidad que tenemos para superarlo. Por lo tanto, la gran tarea que tenemos frente a nosotros es desarrollar una cultura de prevención. Sí, los fenómenos naturales no son como consecuencia de un castigo de Dios, ¿no?, o de la furia de la naturaleza, como dice la gente, ¿no? Dios me ha castigado, la naturaleza es así conmigo, dice la gente, ¿no?, cuando ocurre una desgracia, un desastre.
¿no? Mayormente la culpa es de las personas, ¿no? Porque construye sus hogares, ¿no es cierto?, en lugares muy peligrosos donde puede ser afectado. Entonces, debemos tener una cultura de prevención para construir, ¿no?, nuestras viviendas, ¿no? No hay que hacerlo, por ejemplo, cerca del río, ¿no? O de repente en el cerro, también es peligroso, por ejemplo, en Huayco. Hay que buscar un lugar seguro donde vivir, porque puede aparecer un fenómeno natural y destruir tu hogar y algo peor, ¿no? Puede ocurrir muchas muertes debido a esto. Muy bien, chicos, continuamos. Ahora miren, acá hay una tablita con algunas preguntas y esto tiene algunas imágenes. Por ejemplo, acá hay una imagen y más abajo hay otra. Vamos a leer la pregunta de la primera imagen, ¿ya? Dice, observa las siguientes imágenes y responde la pregunta. Eso es lo que vamos a hacer. Dice, si lloviera mucho y ocurriera un huaico en esta zona, ¿podría ocurrir un desastre? ¿Por qué? Miren la imagen bien. ¿Dónde está construida estas dos casitas? Si nos damos cuenta, estas dos casitas están construidas cerca de un precipicio, ¿cierto? Miren, está ahí cerquísimo un precipicio y está en una zona alta. La pregunta es, dice, si lloviera mucho y ocurriera un huaico en esta zona, ¿podría ocurrir un desastre? Sí, podría ocurrir un desastre acá. ¿Por qué? Porque el huaico podría llevarse estas dos casitas y encima se los lleva, ¿no? Y las bota del precipicio, ¿no? Muy aparte de eso, imagínense adentro de haber personas, ¿no? Aparte del desastre puede ocasionar muerte. Entonces, es muy peligroso construir nuestras casas en estas zonas, ¿no? Puede ocasionar desastre y muerte. Vamos a leer la otra pregunta. Miramos la imagen primero acá. Miren, esta casita está construida en un cerrito, parece, ¿no? En una subida, ¿no? Ahí está la casita. Dice, si lloviera mucho y ocurriera un huaico en esta zona, podría ocurrir un desastre, dice. ¿No? ¿Y por qué? Sí, mire, imagínense, si viene el huaico desde arriba, llueve mucho y viene el huaico viene con piedra, con tierra, con agua y con una fuerza enorme, y esta casita va a ser destruida por la fuerza del huaico. Entonces, es peligroso también, mirando esta imagen, construir nuestras casas en lugares empinados, como por ejemplo en este cerro, porque viene el huaico y se lleva la casa. Y no solamente la casa, sino a todas las personas que están adentro. Entonces, es muy peligroso construir en estos lugares como nos ha presentado esta tablita, por ejemplo acá en el precipicio, cerca del precipicio, y acá cerca, ¿no? En una subida, en un cerro, también es peligroso. Recuerden, debemos prevenir, debemos construir nuestras casas en lugares que sean seguros. ¿Ya? Muy bien. Ahora dice, responde la pregunta en tu cuaderno. ¿Qué debemos hacer las personas para evitar vernos afectados por los fenómenos naturales? ¿Qué debemos hacer las personas para evitar que mi casa se inunde o de repente que un huaico venga y destruya mi casa? ¿Qué debemos hacer? Debemos prevenir dónde vamos a construir nuestra casa y que sea en un lugar seguro, ¿cierto? Si lo construyes cerca del río, puede ocurrir una inundación. Si construyes cerca o muy arriba del cerro, puede ocurrir un huaico. Entonces debemos construir nuestras casas, ubicarlas en un lugar seguro para evitar desastres. Chicos, entonces esa va a ser la respuesta. Debemos de prevenir primero, ¿no? Y luego prevenir dónde es el lugar donde vamos a construir nuestras casitas. Esa sería la respuesta adecuada. Aunque tú puedes contestar acá de otra manera, ¿no? Hay muchas formas de responder a esta pregunta. Luego, chicos, de responder a esta pregunta, vamos a hacer la actividad para el día de hoy, que es la tarea. Son dos tareas que van a hacer. Una es, vas a dibujar o pegar láminas sobre algunos fenómenos naturales, ¿no? Puede ser, por ejemplo, como hemos visto el día de hoy, sobre una inundación, ¿no? Cuando el río se inunda, o puede ser un huaico, ¿no? O puede ser una tormenta de lluvia,
Entonces, hay varios fenómenos naturales que podemos nosotros dibujar o en todo caso pegar de láminas, ¿no? Podemos sacar de internet